Mi nombre es Claudia Charri y en este momento estoy liderando el doctorado en psicología de la Universidad Santo Tomás. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí compartiendo esta serie de espacios que tiene el doctorado en psicología como parte de su intención de tener espacios de intercambio académicos y experiencias, y también en temas que son muy vigentes en esta realidad global que nos toca hoy en día. Pretendemos ser muy juiciosos con el tiempo, sabemos que es un horario ya más tirando a nocturno, pero pues lo haremos breve sin que esto nos afecte pues el aprovechar nuestros invitados, que tenemos unos invitados muy especiales para nosotros el día de hoy. Voy a comenzar contándoles muy rápidamente, permítanme, voy a compartir pantalla. Me cuentan por favor si ahí se ve. Sí, profe, ahí se ve bien. Listo, muchísimas gracias. Simplemente comentarles que el programa de doctorado en psicología se ofrece dentro de las diferentes opciones de formación posgradual de la Santo Tomás. En este momento estamos también con inscripciones abiertas para todos aquellos interesados. Tenemos un enfoque pluriparadigmático y muy enfocado a reconocer la complejidad de la persona humana y pensando en un diálogo interdisciplinar y transdisciplinar. Estamos pensando en matrículas abiertas por lo menos hasta final de julio, y tenemos una duración de 6 semestres, al cabo de los cuales se otorga un título de doctor o doctora en psicología. Nuestro quehacer investigativo se organiza alrededor de 6 núcleos, núcleos problemáticos que nos dan la apertura a temáticas amplias e importantes de nuestro quehacer en psicología. Uno de ellos, salud y calidad de vida y bienestar, desarrollo social del trabajo y las organizaciones, fenómenos humanos en ambientes regulados jurídicamente, conflictos, violencias y procesos de construcción de paz, ciclo vital, desarrollo humano y construcción de subjetividades, diversidad, evolución cultural y redefinición de lo humano. Entonces, alrededor de estos 6 núcleos problemáticos se conversa nuestro quehacer investigativo a lo largo de la formación de nuestros estudiantes, que tienen 3 momentos iniciales con varios seminarios en metodología y algunos temas de profundización en psicología y de trabajo de su proyecto de tesis, y 3 semestres finales para desarrollar el proyecto. Esta es nuestra propuesta, está abierta para quienes estén interesados y pues bueno, voy a detener aquí mi pantalla. Sin más preámbulos, también los dejo con nuestro doctorando, Edward John Silva, que es quien nos va a conducir el espacio el día de hoy y quien nos va a proceder pues, a presentar nuestros invitados estrella del día de hoy. La dinámica pues va a consistir en unas preguntas que nos van a orientar la conversación, y al final tendremos una sesión de preguntas de nuestros participantes de nuestro auditorio. Entonces, Edward, puedes proceder. Muchas gracias a todos. Profesora Claudia, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches para todas y para todos por acompañarnos en nuestro conversatorio Retos y transformaciones de la migración en el mundo actual. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con 2 invitados, como ya lo señaló la profesora Claudia, que hacen parte de nuestra red de amigos que hemos venido construyendo en el marco de mi tesis doctoral. Gracias pues al apoyo del profesor Felipe y el profesor Freddy, he venido teniendo unos referentes bibliográficos interesantes que me han ayudado a ampliar la comprensión del fenómeno social alrededor de la migración. Y bueno, pues quiero mencionar algo de ellos, pero luego pues nos compartirán más
digamos, en detalle o algunos aspectos que de pronto no alcance a mencionar aquí más adelante. Entonces, les voy a presentar al doctor Freddy Correa, es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en psicología social por la Universidad Autónoma Metropolitana y docente del Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato. Tuve la oportunidad de escribir un capítulo de un artículo con el profesor Freddy, denominado Representaciones sociales de la crianza y la educación entre migrantes. Así que pues hemos tenido la oportunidad de hacer algunos ejercicios conjuntos alrededor de la investigación. Y les presento también al doctor Felipe Aliaga, es doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad Santiago de Compostela, sociólogo por la Universidad de Concepción de Chile y postdoctorado en Estudios Migratorios por la Universidad de Granada, docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás y coordinador del Diplomado en Investigación Social de las Migraciones Internacionales y coordinador de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Profesor Freddy, me gustaría que nos compartiera unas palabras de apertura, un saludo, y nos gustaría inicialmente escucharlo, y posteriormente pues le damos la palabra también al profesor Felipe, y luego sí procedemos a conversar alrededor de unas preguntas orientadoras. Muchas gracias, mi buen Eduard. Pues un gusto. Gracias, doctora Claudia. Doctor Felipe, muchas gracias. Y por supuesto a todos y todas las asistentes. Para mí es un honor, en primer lugar, haber recibido la invitación, participar en este webinar y, y pues vivir estos tiempos en los que se pueden conectar personas de distintas partes del mundo en horarios tan inusuales y sacándole ventaja a la tecnología. La tecnología puede ser usada para muchas cosas. Actualmente hay una queja constante de que las personas pasan mucho tiempo en el celular, en la computadora. Cuando yo era niño era en la televisión. Pero pues depende para qué se usen, y creo que este es un uso importante porque nos permite crear vínculos, cruzar perspectivas, hacer un debate académico y bueno, con la facilidad y el gusto de poder compartir distintas miradas, distintos enfoques, distintas formas de ver. Yo he tenido la oportunidad de visitar a Edward en la universidad donde trabaja, ver parte del trabajo que hace con los migrantes y ahora el ir avanzando en nuestro proyecto y tener la oportunidad de compartir parte de los resultados de las reflexiones, pues es un placer y también es un reto que está a la altura de todas las personas que nos están escuchando. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por asistir y pues estamos a la orden. Muchas gracias a usted, profesor Freddy, por acompañarnos y aceptar la invitación. Bueno, profesor Felipe, gracias por acompañarnos y también le invito a que nos comparta un saludo para dar apertura a este ejercicio de conversación. Bueno, claro que sí. Buenas noches para todas, para todos. Gracias por la invitación a este conversatorio, ¿no? A la doctora Claudia, a Edward, al profesor Freddy, pues a todos los asistentes que están esta noche, tarde-noche, ¿no? Reunidos acá. Esperemos que podamos pues conversar entre todos, ¿no? O sea, que podamos compartir ideas, que si tienen dudas y si tienen alguna reflexión, también queremos escucharlas, ¿no? Que sea un espacio donde podamos intercambiar, ¿no? Así que, pues, con mucho gusto y mucha disposición para estar ahora con ustedes. Gracias, profesor Felipe. Entonces, pues, interesante la invitación que nos hace de compartir, de intercambiar, así que si
surgen preguntas, comentarios, reflexiones, escribirlas en el chat y vamos a tener posteriormente un espacio para compartir entre todos. Inicialmente, pues tenemos unas preguntas orientadoras para generar la conversación y vamos a empezar por la siguiente. ¿Cuáles son las principales características de los fenómenos migratorios en Latinoamérica? Quien quiera empezar. Bueno. Le estoy dando la palabra al profesor Freddy si es que él la quiere Gonzalo. tomar. Si no, Gracias, gracias. Muy sí, bien. Gracias, gracias. Bien, voy a tratar de responder esa pregunta haciendo una aclaración que creo que es pertinente. Es una mirada psicosocial. Los fenómenos migratorios son de esos fenómenos transversales que tocan a todas las disciplinas, ¿no? Por supuesto, la sociología, claramente la economía, las ciencias políticas, por supuesto, la psicología. Yo particularmente soy psicólogo social, que tiene la virtud, pero también un poco el, el problema que en ser una disciplina híbrida, a veces se mete un poquito en otras disciplinas, pero sin llegar a profundizar. Entonces, si digo algo que les parezca debatible, con toda confianza, no hay problema. Para eso estamos aquí, para conversar, para debatir. Bien, yo mencionaría entre las principales características de los fenómenos migratorios en América Latina, tres elementos o tres ejes principales. Por un lado, la diversidad de causas. Y estas causas yo las dividiría en causas de carácter estructural y causas de carácter cultural. Entre las de carácter estructural son las que cotidianamente escuchamos en las noticias, y es que la migración tiene su origen en la pobreza, en la violencia de los lugares de donde las personas están emigrando. Quizás una característica de los últimos tiempos es que la violencia solía ser por cuestiones de guerra o solía ser por cuestiones de, a lo mejor, que un gobierno fuera una dictadura. Y ahora estamos viendo desplazamiento por fenómenos de violencia del narcotráfico, particularmente en México. Hay comunidades enteras que han desaparecido porque el narcotráfico azota ese pueblo, lo saquea y las personas pues no les queda otro remedio que irse. Y muchas veces pues el lugar al que tienen que irse es fuera del país. Otra causa estructural importante es la corrupción de los gobiernos. Esta no se nota mucho. A veces las personas llegan a pensar de, bueno, corrupción, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que si no haya certidumbre para poder conseguir un trabajo, para poder mantenerlo, para cuidar las inversiones que uno tiene, porque los gobiernos son corruptos, bueno, entonces se van perdiendo los patrimonios y eso obliga a las personas a que tengan que emigrar. Y un tercer factor muy importante y que creo que es característico de Centroamérica es la diferencia en los salarios. Tenemos gente de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, pueden ser licenciados, maestros, doctores, pero lo que ganan no les alcanza para vivir. Ganan más de obreros en Estados Unidos o Canadá que ejerciendo dentro de su país y en términos de su profesión. Por otro lado, tenemos las causas culturales, que para mí sí es importante mencionarlas, y una de ellas que creo que es fundamental es la globalización, y particularmente la globalización del modelo económico, que voy a englobar con esta frase, el sueño americano. La idea de que para ser felices, forzosamente tenemos que tener un trabajo, una casa, un carro, y que solamente a través de la adquisición de bienes se puede alcanzar el bienestar. Y que particularmente los países que sigan este modelo, como por ejemplo los Estados Unidos, es el único lugar y es la única forma en la que yo puedo prosperar y ser feliz. Esta es una diversidad, esta es una causa en términos culturales que es muy, muy importante. Otra es la tradición. ¿A qué me refiero por tradición?
Hay comunidades, por ejemplo en México, en donde los chicos, particularmente los varones, solo están creciendo esperando alcanzar cierta edad, 12, 13, 14, 15 años, para irse a Estados Unidos. Y claro, el origen de las primeras migraciones en esa comunidad fue la pobreza. Pero cuando uno visita esos lugares, puede notar que las remesas que vienen, el dinero que envían ya del extranjero, les ha permitido a las personas de esa comunidad alcanzar cierto nivel de vida. Y a pesar de eso, las familias, en lugar de invertir en poner un negocio, en que los hijos estudien, piensan en, bueno, pues este es el camino que siguió el abuelo, el papá, el tío, el primo, pues yo también me tengo que ir. Ya ni siquiera se cuestionan que eso es, o sea, que sea diferente. Y entonces las personas terminan migrando también por tradición. Y finalmente, pues por un sentido de aspiración. Culturalmente las personas también migran por este tipo de cuestiones. El sentir que pueden tener ciertas cosas, el poder presumir que han estado en otros países. Yo soy, actualmente vivo en el estado de Guanajuato, que siempre se está peleando entre el primer, segundo y tercer lugar, entre las principales comunidades de gente que emigra hacia los Estados Unidos. Y muy cerca de aquí, a 10 minutos, hay una comunidad semirural, en donde en el mes de diciembre y el mes de enero, que es la fiesta de pueblo, la gente viene de Estados Unidos y saca las camionetas, todos los días hay música, todos los días hay fiesta, se llenan las calles porque los migrantes regresaron y tienen que presumir lo que han ganado. Termina el mes de enero y el pueblo vuelve a quedar semivacío, lleno principalmente de mujeres, de personas de la tercera edad y de niños. Entonces, ahí hay un sentido aspiracional. Hay un segundo eje dentro de las características de la migración que tiene que ver con las consecuencias, particularmente consecuencias negativas. Voy a mencionarlas muy rápidamente. Separación de familias, por supuesto la detención de los migrantes, la estigmatización de los migrantes en el país por el que van transitando, pero también en la comunidad de origen. Esto es, por ejemplo, las personas de Centroamérica, pensemos en Guatemala, son estigmatizados cuando llegan a México y son estigmatizados cuando llegan a Estados Unidos. Y muchas veces cuando regresan a su comunidad, también son estigmatizados. Es decir, este ejemplo que yo les mencionaba, en donde a veces las comunidades están aspirando que su gente se vaya, bueno, eso sucede en algunas regiones, pero América Latina es tan diverso que hay otros lugares en donde está mal visto que las personas se vayan y que abandonen la comunidad. Por supuesto, un fenómeno actual, lo vimos la semana pasada con este tráiler en Texas, pues ese riesgo y la violencia, una gran cantidad de muerte de los migrantes, particularmente México tiene pues un lugar poco honroso de que hay una gran cantidad de migrantes que sufren violación a sus derechos humanos durante su tránsito, muchos mueren en el camino y particularmente los más vulnerables son los niños, que cada vez hay más migrantes niños, eso también es una característica de la migración en América Latina, y las mujeres. Y dentro de estos riesgos, un factor importante es que los grupos de migrantes se han vuelto presa de los grupos delictivos. Es decir, antes los traficantes únicamente lucraban para pasar a las personas de una frontera a otra. Ahora hay grupos que los secuestran en el trayecto para extorsionar a las familias que se quedan en el lugar de origen. Y esa es en parte, hay otras razones, pero en parte es una de las causas de estas caravanas migrantes que salen de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos. Otra característica, y es una consecuencia negativa, es la alta movilidad que tiene la población. Particularmente personas de Venezuela, de Honduras, por ejemplo, suelen estar buscando en qué parte de América Latina hay trabajo. Y en ocasiones tienen que ir, por ejemplo, hasta el Cono Sur, hasta Chile, particularmente, trabajan un tiempo y cuando se acaba el trabajo, pues van buscando el otro país en donde más o menos hay alguna oportunidad, por ejemplo, Colombia,
y cuando se acaban las oportunidades ahí se van a Costa Rica, y cuando se acaban las oportunidades ahí, pues se van a Estados Unidos. México casi siempre es un lugar de paso. Y finalmente el tercer eje, que no quiero dejar pasar porque no quiero satanizar toda la cuestión de la migración, es que también hay consecuencias positivas. Aunque parezca increíble, la migración trae consecuencias positivas. La primera y la más importante es el incremento de la diversidad cultural. Cuando un país acepta gente que lo visita, cuando acepta las tradiciones, cuando se va integrando, después de mucho tiempo, ese país gana en diversidad cultural y se nota en la comida, en las tradiciones, inclusive entre la hermandad que puede existir entre distintas naciones. El hecho de que los gobiernos estén fracasando tanto en este fenómeno ha obligado a que la ciudadanía participe de una manera más activa y a veces más eficiente en estos fenómenos. De tal manera que hay organismos internacionales que prefieren darle el dinero a ONGs que trabajan estos temas que dárselo directamente a los gobiernos. Entonces, este es un logro de la ciudadanía. Hay algunos ejemplos de autogestión de las comunidades. Aquí, igual en México, hay comunidades en un estado que se llama Zacatecas, en donde los migrantes, cuando mandan las remesas, se utiliza para mejorar la comunidad, para mejorar el pueblo, de tal manera que estos lugares no crecen por ayudas gubernamentales, no crecen por la industria, ni siquiera por el turismo, crecen por las remesas y porque estas comunidades se logran organizar. Y finalmente, pues esto de las remesas. Hay lugares de mucha pobreza que solamente pueden subsistir, sobreviven, básicamente porque parte de su comunidad migró y está mandando constantemente este dinero. De otra manera, la vida ahí pues sería todavía más dura de lo que ya es cotidianamente. Entonces, claro, uno pensaría que idealmente el Estado debe lograr pues solventar eso sin ayuda de los migrantes, es verdad, pero bueno, mientras eso se logra, estas comunidades sobreviven bajo estas características. Yo pondría esto un poco para iniciar esta cuestión de las características. Seguramente el doctor Felipe tendrá muchos elementos que complementar, y bueno, pues estamos aquí escuchando. ¿Ya? Sí, Sí, gracias. bueno, listo. Pues claro, yo estoy de acuerdo completamente con todo lo que plantea Freddy. Pues me parece sumamente interesante y también sumamente interesante las situaciones que son un poco diferentes y quizás también muy similares, ¿no? Pues acá en Sudamérica, digamos, ¿no? O sea, habría que hacer como una especie de división territorial en América Latina para entender la migración, ¿no? Tradicionalmente, pues se hablaba de la migración sur-norte, que un poco es la búsqueda de las oportunidades, ¿no? En este American Dream de llegar a Estados Unidos, ¿no? De cumplir allí esa especie de utopía, ¿no? De alcanzar una calidad de vida mejor, ¿no? Que pues algunos lo logran, otros fracasan, ¿no? Pues esto es real y eso, el hecho de que algunos logren llegar y alcanzar y construir sus sueños, por decirlo así, también es un aliciente, ¿no? Porque pues efectivamente tenemos un país industrializado, no solamente Estados Unidos, sino que Estados Unidos y Canadá, frente a pues, economías con altos niveles de pobreza, ¿sí? A pesar de que en Estados Unidos hay pobreza, sin duda, hay exclusión, hay discriminación, ¿no? Sabemos que hay una serie de problemas, ¿no? Pero aún así, el ingreso per cápita y las posibilidades de acumular capital son mayores incluso que en América Latina y existen casos que pues todos somos conscientes de que personas que empiezan desde muy abajo pueden lograr ciertos, bueno, valga la redundancia, ciertas metas económicas o materiales, ¿no? Adquirir una casa o comprar un carro, a pesar de que sabemos que también no todos lo alcanzan.
¿sí? Pero aunque sea uno o dos, ya genera una atracción. Pues sabemos que esa migración sur-norte pues, ya es de larga data. Sabemos que México, al tener un vecino que pues, es controversial, ¿no? Estados Unidos, una potencia armamentística, con presidentes que han desafiado a México, inclusive, como el caso de Donald Trump, a construir un muro que México lo pague, digamos, ¿no? O sea, con ese nivel de ofensa, digamos, ¿no? Pero pues es una relación de amor y odio, digámoslo así, ¿no? Porque pues sabemos que también en las fronteras, ¿sí? Hay una serie de mecanismos de movilidad de gente que va y viene incluso, ¿no? A trabajar en Estados Unidos, vuelve, o que tienen familiares a un lado, que tienen familiares al otro. Hay muchos tránsitos, ¿no? Que son de movilidad pendular, ¿no? De ida y vuelta. Y esa movilidad pendular se da en muchas fronteras latinoamericanas, ¿sí? Se da en los países centroamericanos, se ha dado históricamente entre Colombia y Venezuela, se ha dado entre Colombia y Ecuador, y así, en todos los países, ¿sí? Entonces, hay algo que hay que tener en perspectiva, y es que históricamente, probablemente desde antes de que nuestros países se llamen como se llaman, ¿no? Desde antes que se dieran las independencias, existía la movilidad fronteriza, ¿sí? O sea, pues los pueblos indígenas nómades que se trasladaban por distintos lados, el imperio azteca, los mayas, los incas, y aquí en Colombia hay una serie de pueblos que se movían, ¿no? Inclusive pueblos que ni siquiera respondían a una cuestión fronteriza, como por ejemplo la cultura Tolita Tumaco, que era una cultura, un pueblo que ya se desapareció, pero que pertenecía a lo que hoy geográficamente es la frontera entre Colombia y Ecuador, ¿sí? Esos pueblos indígenas no respondían a fronteras como las conocemos en la actualidad. Pero bueno, acá sabemos que en Centroamérica tenemos unas características muy particulares también que tienen que ver con la violencia, ¿sí? Hay unos casos allí muy graves de grupos al margen de la ley, si le podemos llamar así, bandas criminales, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de las maras, ¿no? Sabemos que las maras producen pues, grandes movimientos forzados, ¿no? Desplazamiento de personas, expulsión de personas, ¿no? Honduras, El Salvador, sabemos que hay problemas allí graves, ¿no? Que inclusive se acarrean de las guerras civiles, ¿no? Han habido conflictos que han traído desplazamientos forzados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, de manera muy, muy intensa en Colombia, ¿sí? Un tipo de movilidad humana es el desplazamiento forzado. Colombia tiene más de 7 millones de personas desplazadas forzadas y supera a Siria, ¿sí? O sea, es el país número 1 en el planeta de desplazamiento forzado, ¿sí? Intrafronterizo, es decir, interno, y transfronterizo, es decir, expulsor de población. ¿Eso qué ha llevado? Que de la misma manera en que Colombia ha sido un expulsor de población por el lado del conflicto armado, también Colombia es un país muy pobre, ¿sí? O más bien, corrijo, empobrecido durante décadas de saqueo y de explotación y de discriminación y de exclusión, cuestión común en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Lo cual ha llevado también a que tengan que salir las personas más vulnerables, ¿sí? Es decir, los indígenas, los afros, ¿sí? La gente afectada en la costa Pacífico por el conflicto armado son los que se desplazan forzadamente fuera del país porque ya ni siquiera pueden estar dentro del país por las amenazas, ¿sí? Entonces tenemos un escenario muy violento, extremadamente violento, que ha caracterizado a Colombia en ese fenómeno, ¿sí? Históricamente, ¿sí? Colombia ha expulsado cientos de miles de personas. De hecho, en cifras reales, son aproximadamente 500.000 refugiados colombianos con el estatuto de refugiados. Solamente en Ecuador hay 60.000 refugiados colombianos, ¿sí? Ecuador es el país con mayor número de refugiados de toda América Latina, en donde más del 90% de esos refugiados son colombianos, ¿sí? Entonces, hemos tenido pues grandes crisis económicas en la región, pues los ecuatorianos también son grandes migrantes,
Los ecuatorianos han migrado mucho hacia Europa, hacia España. Los colombianos, hay una gran comunidad de colombianos en Europa, también en España, pero están repartidos por todo el mundo. Más allá de los que han salido por la violencia, está la migración económica, digamos, ¿no? Los que van buscando nuevas oportunidades, como decía el profesor. Entonces tenemos un panorama, primero, histórico de movilidad, después afectado por la desigualdad, después afectado por los conflictos armados internos, por las bandas criminales, por los grupos paramilitares, por las bandas, por los grupos al margen de la ley, por los conflictos entre distintos actores en Colombia, que han llevado a que tenga que salir la gente, porque no solamente entre los grupos armados, sino que también está el ejército de por medio. ¿Sí? Aquí en Colombia es un fuego cruzado, ha sido un fuego cruzado. Entonces, ahora, en nuestro vecino país, que es Venezuela, lamentablemente se ha enquistado, ¿sí? Se ha anquilosado un gobierno sumamente corrupto, ¿sí? Sumamente ineficiente, ¿sí? Que se escuda en una aparente guerra económica, ¿sí? Lo cual ha llevado que en la actualidad haya más de 6 millones de personas expulsadas del país, ¿sí? En el caso de Venezuela. Esas personas han tenido que salir pues en condiciones, en varios momentos. Sale un grupo de profesionales, sale un grupo de gente más vulnerable, son distintos perfiles de migrantes y refugiados. Ojo con esto. Se les reconoce como refugiados porque a simple vista, ¿sí? Digamos, ellos responden a lo que se denomina acá, ¿sí? La Declaración de Cartagena de 1984, ¿sí? Que reconoce reconoce al refugiado como una persona, discúlpenme por favor, como una persona que se le han violado sus derechos humanos. Esa es la Declaración de Cartagena. Y por otro lado, también el reconocimiento del refugiado por parte de la Convención de Ginebra de 1951, ¿sí? Que son personas que están huyendo, ¿sí? O por persecución, ¿sí? Entonces tenemos unas características que encajan perfectamente con la población que sale de Venezuela en condición de alta vulnerabilidad, en condición de pobreza, en condición de necesidad extrema de comida, de alimentos, y como decía el profesor Freddy, mucha de esa población son niñas, niños y adolescentes. Eso por lo menos es nuestra realidad, que estos venezolanos, que han viajado por distintos países buscando dónde establecerse, dónde encontrar condiciones de vida, se encuentran en este momento repartidos prácticamente en todo el continente, ¿sí? Entonces, un caso que es lo que se caracteriza en este momento como migración sur-sur, porque se mueve solamente, bueno, mayoritariamente, digamos, dentro del sur del mapa geográfico, ¿no? Así también, bueno, para no extenderme demasiado, hay otras migraciones históricas que podemos rastrear por motivos económicos, sobre todo, de población que viaja de Perú, de Bolivia, inclusive de Argentina, que hay gente que ha viajado hacia Chile, gente que ha viajado por desastres naturales, por ejemplo, o por crisis económica, como el caso de Haití, que mucha gente de Haití ha viajado directamente hacia Chile, ¿no? Desde Haití, ¿no? Hubo un flujo a través de redes migratorias, como plantea el profesor Freddy. También está el caso de Cuba, ¿no? De Cuba, que son migrantes que han inclusive llegado a poner en peligro sus vidas, ¿no? En frágiles embarcaciones. Tenemos una migración en este momento de tránsito en el tapón del Darién muy, muy grave, ¿sí? En el caso de Necoclí, que hubo una saturación, por decirlo así, de los sistemas, una falta de apoyo, pero en el tapón del Darién están ocurriendo todo tipo de vulneraciones, todo tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Allí violan mujeres, allí maltratan gente, le roban, de la misma manera en muchos pasos fronterizos a lo largo de toda América Latina, incluyendo obviamente la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos, en este momento, yo comparto completamente con el profesor Freddy, tenemos un escenario de alta vulnerabilidad que ha sido intensificado por la pandemia, ¿sí? Todos los organismos internacionales lo reafirman. Ahora, frente a esto, hay una serie de medidas
¿sí? En Colombia se han tomado algunas, como permisos de permanencia especiales, permisos laborales. Ahí hay todo un universo, yo no me voy a meter en materia porque si no se nos va todo el tiempo, pero hay una serie de elementos que son en términos de normatividad interesantes de estudiar. Acá en Colombia está el Estatuto Temporal de Protección para la Población Migrante de Venezuela, ¿sí? Que es un estatuto que busca dar una protección durante 10 años para que la población pueda tener un documento que le permita trabajar y acceder a servicios de salud y educación, estar de manera regular. Entonces, pues, pero tenía una fecha, hasta cierta fecha. Entonces ahora tenemos unas encrucijadas que hay gente que entró después de esa fecha y no puede acceder a ese documento, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha creado recientemente, en el año 2021, una nueva ley de migraciones en Colombia, a la cual hay que mirar, ¿sí? Hay que estar atento a todos los marcos jurídicos. Y para ir cerrando un poco la idea, en América Latina, en Chile, se han aprobado nuevos marcos jurídicos, hay que ver que hay mecanismos que entran en contradicción entre los derechos humanos y la denominada soberanía de los territorios, ¿no? Y esos cierres de fronteras que han dado también a situaciones de xenofobia, a situaciones de aporofobia, a grados de violencia. Pero frente a eso también yo quiero reconocer, ¿sí? Reconocer el hecho de que hay un gran trabajo, digamos, ¿no? Hecho por las ONG, ¿sí? Yo voy a compartir aquí en el chat dos documentos que son claves, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora cuando termine. Dos documentos. Uno es la respuesta, el plan de respuesta a refugiados e inmigrantes, que se denomina el RMRP, ¿sí? Ese es la coordinación, la plataforma de coordinación interagencial de refugiados y migrantes de Venezuela, que son más de 170 organizaciones, ha creado una estrategia para responder a estas necesidades, ¿no? Y estas necesidades, brevemente, muy brevemente, yo les voy a comentar que son las siguientes. Son en educación, en seguridad alimentaria, en salud, en transporte humanitario, en integración, en nutrición, sobre todo infantil, protección de la niñez, violencias basadas en género, las BBG, trata y tráfico de personas, alojamiento, agua, saneamiento e higiene, asistencia en efectivo y cupones, lo que se denomina cash, servicios comunes. Todas estas organizaciones que a nivel regional tenemos en todo, digamos, el área de cobertura de la respuesta humanitaria, tenemos 62 ONGs internacionales, ¿sí? Tenemos 79 ONGs nacionales, tenemos 36 organizaciones como el Movimiento de la Cruz Roja, organizaciones académicas, religiosas, y todo prácticamente el sistema de Naciones Unidas operando en el continente. Si todo el sistema, UNICEF, ACNUR, pues el PMA, el Programa de Alimentos, ¿no? Entonces, tenemos una respuesta muy poderosa, no solamente aquí en América Latina, sino que también en Centroamérica y México, que se denomina el MIRPS, que MIRPS parte diciendo, y solamente leo esto y ya paro, parte diciendo, más de 1 millón de personas son desplazadas de manera forzada desde y hacia Centroamérica y México, como resultado de ¿qué? De cuatro elementos fundamentales: violencia, desigualdad, pobreza e inseguridad alimentaria. Entonces, pues es muy importante, y como recomendación a la audiencia que tenemos esta noche, que si quieren realmente conocer de manera concreta y real y objetiva, ¿sí? Con datos, con lo que necesita la gente para sacar usted ideas de qué hacer, para ver un poco cómo está operando país por país, en el caso de Colombia, observar con detenimiento cada una de sus variables, ¿sí? Es fundamental entrar y revisar estos dos documentos que yo les voy a compartir en el chat. Estos documentos son elementales, digamos, para tener una comprensión mucho más profunda de lo que yo les acabo de decir, por lo menos, ¿no? Pues eso podría aportar, pues son muchas más cosas, pero pues, así que ahora les comparto los enlaces para que los tengamos. Muchas gracias, Felipe Sí, y Freddy, por compartirnos estas reflexiones. Pues aquí estoy aprovechando esta oportunidad para hacer un viaje por este mapa geográfico. Han planteado un panorama, por ejemplo, alrededor de Centroamérica y Norteamérica, unas dinámicas particulares. Dos, unas dinámicas particulares entre Centroamérica, México, Honduras, Salvador, Guatemala, en fin.
y unas dinámicas también entre sur-sur. Cómo se ha venido dando históricamente esta relación entre Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, etcétera. Y allí han marcado elementos claves alrededor de aspectos estructurales, contexto histórico, dinámicas culturales, y por ejemplo han señalado que hay unos países que históricamente han generado unas dinámicas más expulsoras, como ha sido el caso de Venezuela y Colombia. Hay unos países que han generado unas dinámicas más receptoras, como es el caso de Estados Unidos, y hay países que han generado unas dinámicas más de paso, como es el caso de México, ¿sí? Y también plantean cómo se han generado unos marcos normativos importantes, pero al momento de la aplicación o de hacerlos o de llevarlos a la práctica, pues digamos que allí aparecen bastantes dilemas o situaciones que generan cuestionamientos, ¿sí? Entonces, nos gustaría invitarlos a conversar en esa misma línea, fusionando como dos preguntas. Una es, ¿qué nos enseñan las actuales dinámicas migratorias a nivel global? ¿Sí? Y dos, ¿cuáles podrían ser estas estrategias que consideramos pertinentes en cuanto a políticas que ayuden a atender estas dinámicas? ¿Sí? Entonces, porque va un poco en la vía que hemos venido conversando. Así que, Freddy, me gustaría que iniciara y luego Felipe. Bien, gracias. Voy a tratar de ser aquí un poco lírico. Voy a citar un libro de un autor que me encanta, era un reportero polaco que se llamaba Kapuczynski, y tiene un libro maravilloso que se llama El encuentro con el otro, y habla precisamente sobre, pues, cómo es vivir esta cuestión de la migración. Él era reportero y por su trabajo tenía que estar constantemente migrando, y hace una reflexión de lo que sucede con las migraciones de África hacia Europa, pero también entre los mismos países de Europa. Él era polaco en una época en que Polonia pues estaba viviendo una situación muy complicada por su cercanía con la Unión Soviética. Y él resume las dinámicas migratorias en 3 eventos que además lo describe de una manera muy bonita en términos históricos. Dice algo así como, en el principio de los tiempos, cuando estaban las tribus, y las tribus de repente se encontraban con un desconocido, con otro, pues tenían 3 opciones básicamente. La primera opción, pues era, pues es desconocido, es diferente de mí, pues hay que hacerle la guerra. No vaya a ser que ¿cómo se llama? Pues que me quiera dañar, entonces lo daño yo primero. Lo segundo es cerrarse. Lo segundo es, no quiero que entre aquí, no quiero tener contacto con él, entonces voy a poner una malla. Este libro es de hace 30 años y en verdad me sorprende la vigencia que tiene cuando escuchábamos hace unos años al presidente de los Estados Unidos diciendo, vamos a hacer un muro. Vamos a hacer un muro, no queremos que nadie pase. Obviamente de México, pero también de los países que están abajo, ¿no? O sea, nos vamos a aislar, nosotros ya estamos bien, ya no necesitamos nada, a pesar de que los datos económicos muestran, pues que sí necesitan mano de obra, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la lógica. Y la tercera opción que nos da este autor es que había ocasiones, pocas, lo dice de esta manera, pero había ocasiones en que las personas de esta tribu, cuando veían a un desconocido, se arriesgaban y decían, ok, conversemos, veamos qué podemos hacer, qué tenemos en común o qué podemos aprender uno del otro. Y Kapuczynski nos dice de una manera muy bonita que ese encuentro con el otro, esa tolerancia, esa aceptación del otro, es lo que generó al final de cuentas la cultura tal como la conocemos. Porque a partir de esa conversación se creaban rutas comerciales, se intercambiaban conocimientos científicos, se intercambiaban productos,
es decir, la base de la civilización, al menos en términos occidentales. Si nosotros buscamos esos antecedentes en la historia de nuestros países, como bien decía el profe Felipe, los vamos a encontrar. Por ejemplo, yo no soy experto en cultura de América del Sur, pero en términos de México, había comercio entre los distintos grupos étnicos. Es decir, los aztecas comercializaban con los mayas. Obviamente no había la idea de país, simplemente era el territorio como de los mayas, el territorio como de los aztecas, y comercializaban, tenían intercambios, a pesar de que eran pueblos guerreros, comercializaban. Incluso hay datos de que comercializaban con los incas, ¿no? Particularmente los mayas, con los incas quizás por la cercanía geográfica. Entonces, ¿qué nos enseñan las dinámicas migratorias a nivel global? Que esta primera solución de cerrar fronteras no funciona. No funciona, aunque sea un discurso para ganar votos, aunque sea políticamente redituable, no funciona. Y no funciona por varios motivos, pero el principal es en términos humanitarios, y es que vuelva el migrante en capital, primero político y después en interés de grupos delictivos. Capital político porque se vuelve el chivo expiatorio de los gobiernos. ¿Cuál es el problema que tiene este país? Los migrantes, así de sencillo. Y así lo decía Trump, pero en este momento que pueden decir, bueno, pero son los Estados Unidos, los países que recibimos migrantes no podemos sentirnos tan orgullosos porque también nosotros tenemos ese prejuicio. En México, durante mucho tiempo existió la idea de que nosotros no éramos racistas, porque casi no teníamos migrantes. Pero en el momento que hace unos años empezaron estas caravanas migrantes, donde venían 3,000, 5,000, 10,000 migrantes de Centroamérica y algunos venezolanos, entonces la gente comenzó a sacar esta idea de no, es que van a traer problemas, es que aquí ya no hay dinero, aquí no hay trabajo, no los queremos, no los queremos aquí. Entonces los políticos aprovechan eso. Los políticos inmediatamente dicen, si votan por mí, haré esto o aquello. Pero quizá más grave es que los vuelve en interés de los grupos delictivos, porque cuando algo no está legislado, se tiene que hacer de manera ilegal, y al hacerlo de manera ilegal, le abrimos la puerta a estos grupos delictivos para que trafiquen con las personas, y las personas se vuelven en ese sentido vulnerables. Retomo esta idea que mencionaba el profe Felipe sobre los estatutos de refugiado. ¿Qué cosas se pueden hacer en términos de las políticas de Estado? Pues creo que una importante es aprender de las experiencias positivas de otros países. Colombia, como ya decía el profe Felipe, vivió hace mucho tiempo una situación de desplazados por cuestiones de la violencia. Eso no había pasado en México hasta muy recientemente. Yo creo que no deberíamos esperar a que el problema nos explote, sino que deberíamos acercarnos con las personas que han estudiado este fenómeno en otros países y, bueno, ¿ustedes cómo lo hicieron? O sea, ¿qué fue lo que hizo más complejo este problema y qué se pudo haber hecho antes de que se volviera más grande, en lugar de aprender y tratar de hacer las cosas de cero? ¿Qué otras cosas se pueden hacer en términos de estas estrategias de Estado? Quisiera particularmente, bueno, hay varias, también el profe mencionaba invertir en educación, replantear la condición de asilado o de asilo político, que haya un enfoque regional para enfrentar las redes de contrabando, en lugar de que sea un asunto de cada país, pues debería ser como más bien un asunto que incluya a varios países, ¿no? Por supuesto, la desmitificación del sueño americano y de este modelo económico en donde parecería que la única forma de ser feliz es a través del dinero y de tener cosas, ¿no? Es decir, esta idea muy de Occidente, muy europea, muy globalizada, ¿no? Y bueno, el combate a la corrupción. Pero también creo que debe haber estrategias sociales como combatir el estigma que, insisto, las personas que reciben a migrantes, ya sea porque se quedan en ese país o porque es un país de paso, estamos generando en contra de estos migrantes y entonces terminamos vulnerando otra vez sus derechos. Crear soluciones que sean específicas para las pequeñas comunidades.
creo que uno de los problemas que han existido dentro de las políticas públicas es querer encontrar el hilo negro, la gran política, la gran estrategia que sirva para todos. No, América Latina es muy diverso. Lo que funciona en algunas comunidades, en algunos países, no va a funcionar en otros países. Es un problema realmente más complejo de tratar de entender, por ejemplo, pobreza. Insisto, entra la cultura, las tradiciones, y hay comunidades que tendrán sus propias soluciones para resolver sus conflictos. Creo que dentro de las estrategias sociales que se tienen que atender es la atención a las familias de los migrantes, a los que se quedan. Particularmente hay estudios que han encontrado que al irse las personas y dejar a la familia, pues dejan en vulnerabilidad económica, social, a las mujeres y a los niños. Y luego hay otros problemas cuando estas personas también regresan. Hay estudios, por ejemplo, en México, de los hombres se van, regresan, como platiqué hace rato, para la fiesta del pueblo, y además de dólares, pues traen enfermedades para las esposas, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual y una alta tasa de VIH, por ejemplo. ¿Qué otros aspectos hemos encontrado cuando investigamos a los que se quedan? Pues hemos encontrado que los hijos, los adolescentes, también se encuentran en términos de vulnerabilidad, en términos de su salud mental, porque se va la figura materna a veces pues también tiene que trabajar y realmente el hijo se queda solo, sin padres o al cuidado de los abuelos que pues poco pueden hacer en términos de la energía que tienen para el cuidado de estas familias. Y finalmente, creo que algo que se puede hacer es replantear el sentido de comunidad, de familia y de solidaridad. Esta es una situación que cruza de manera transversal a los países en América Latina. Los gobiernos, por tratar de tener un control, han tratado de desmantelar esta actividad de la sociedad civil. Y eso ha generado un sentido de pasividad dentro de las comunidades. Uno puede ir a comunidades relativamente pobres en México, y seguramente no es diferente en Centroamérica, y uno puede ver a los hombres, porque las mujeres siempre están trabajando. Las mujeres, por error social, por las cuestiones de discriminación de género, etcétera, etcétera, pues ellas siempre están trabajando. Los hombres no necesariamente. Y entonces uno puede ver a la gente en los lugares públicos sentados sin hacer absolutamente nada. Con el parque sucio, con el parque mal pintado, con los juegos rotos, y no moviendo un dedo para mejorar eso. ¿Por qué? Porque se ha terminado enseñando que eso lo tiene que hacer el gobierno. Como si nosotros no pudiéramos unirnos como comunidad y tratar de arreglar el lugar en el que estamos conviviendo. Entonces, ese elemento creo que es fundamental para recobrar espacios que se consideran perdidos, porque parecería que solamente el gobierno puede resolver esos problemas o solo el dinero puede resolverlos y no más bien el sentido de comunidad que se puede conseguir a través de la cooperación. Y esta cooperación debe tener un énfasis, como mencionaba hace rato, en las mujeres y en los niños y niñas que cada vez son más vulnerables, tanto los que se quedan como los que están migrando. Regresando tantito a la pregunta anterior, pero también cerrándola, una de las características de América Latina es que hay mucha migración de niños. Es impresionante ver cómo los niños están atravesando no una frontera, ni dos, sino a veces 3 o 4 fronteras. Niños, estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años, sin supervisión, sin el cuidado de nadie, dejados un poco a su suerte, confiando en los traficantes de personas que, bueno, pues claramente podemos saber que no podemos confiar mucho en ellos. En términos generales, eso es lo que yo podría responder sobre estas dos preguntas que nos haces, Edward. Y se doy la palabra al profe Felipe. Gracias, Freddy. Bueno, la verdad es que la pregunta es muy amplia, digamos, ¿no?
pero escuchando al profe Freddy y un poco haciendo un análisis de lo que pues yo he visto acá en Colombia, no solo aquí, pues en otros contextos también. Lo primero que habría que, o sea, mi primera, digamos, enseñanza, o la primera enseñanza es que hay dos tipos de migración, ¿no? O sea, y aquí a veces hay una delgada línea, ¿no? Sobre esto, una frontera muy, muy delgada a veces, ¿sí? Entre la migración voluntaria, llamémosle así, y la migración forzada, ¿sí? Entonces, lo que debemos pensar es que en este momento hay mucha migración forzada, ¿sí? Probablemente es mayoritaria, ¿sí? Pues, como digo, que es una delgada línea entre la voluntaria y la forzada, pero ¿por qué se produce la forzada? Pues el profe Freddy nos dio algunas pistas, ¿no? La violencia, la corrupción, dijo él, la desigualdad en los salarios, son cosas que pues las vemos acá. ¿Qué está pasando en Centroamérica? Mucha violencia. ¿Qué pasa en Venezuela? Pues un nivel de pobreza que alcanza más allá del 90%, ¿sí? De la población. ¿Qué puede hacer una persona cuando está en la pobreza si no es más que añorar, buscar una solución a esa situación, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona que tiene a los hijos que no pueden comer? Pues, ¿qué haría una persona si no tiene medicamentos? Pues intentar buscarlos, ¿no? O sea, digamos que el mero espíritu de sobrevivencia humana. ¿Mm? Es inaceptable que la gente tenga que caminar kilómetros y kilómetros por América Latina para llegar a algún lugar, que a lo mejor nunca llegarán, porque puede ser que en el camino se mueran, puede ser que en el camino violen a las mujeres, puede ser que en el camino violen a los niños, puede ser que en el camino se tengan que subir en un camión y desaparezcan para siempre, como sucedió en México con el grupo que acaban de pillar, en su mayoría muertos, ¿sí? Como son las personas que se caen del tren, como son las personas que son abusadas en todas las fronteras por la policía, por los grupos armados, por criminales, por todo tipo de actores. ¿Sí? Gente mala, ¿sí? Gente despiadada, gente vil, ¿no? Que ha perdido la noción de la humanidad, ¿no? Pues primero, efectivamente, que me ha enseñado a mí que debería no existir tanta migración forzada. Tenemos que pensar por qué está sucediendo eso, ¿no? ¿Por qué la gente está saliendo, ¿no? O sea, pues en Colombia, afortunadamente hoy en día se está hablando un poco más sobre lo que ha sucedido durante estas décadas, sobre la violencia, sobre el conflicto armado, se está hablando, se están visibilizando los informes, ¿no? Sí, de la Comisión de la Verdad. Eh, para no repetir, ¿no? Una de las cuestiones de la justicia especial para la paz es evitar la repetición, ¿no? O sea, que no vuelvan las personas a ser desplazadas de sus territorios, ¿no? Debemos luchar, mi aprendizaje en esto es luchar contra la desigualdad, luchar contra la equidad, denunciar los abusos, ¿sí? Crear redes para que la gente no tenga que salir forzadamente de sus territorios. Yo preferiría que mira, una cosa es que Colombia en sus procesos de violencia históricos desde los 40, ¿sí? Y en sus depresiones territoriales, ¿no? Los colombianos, de alguna manera, así como se acostumbraron algunos mexicanos por una cuestión de tradición familiar a salir, acá también se acostumbraron a salir algunos, podríamos decir, porque fueron generando redes, dijeron, pues hombre, que nos vamos a estar quedando acá si en Canadá podemos ganar 3 veces más y mandar un poco de dinero, ¿sí? Hay muchos casos de migración, entre comillas, económica, ¿sí? Pues, si tú eres ingeniero y te ofrecen en Canadá un puesto de $5.000, te vas, ¿sí? Si quieres, digamos, no si quieres dejar tu casa. Eso ya es voluntario. Pero si a ti te están poniendo una pistola sobre la cabeza para quitarte tu finca, sí, o sea, eso es inaceptable, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en América Latina en este momento, sobre todo con Centroamérica, México y hacia Estados Unidos, no solamente en ese corredor, ¿no?
en el corredor, sino que colombianos que están atorados en la frontera con Estados Unidos, ¿sí? Que desafortunadamente eso de qué nos habla, nos sigue hablando de la pobreza, de la desigualdad estructural. Pues Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, dentro de América Latina uno de los primeros. Pues tenemos que luchar contra esas cosas, es una lucha gradual y permanente. Ahora, en segundo lugar, cuando hay situaciones de necesidad humanitaria, como lo que está pasando en Colombia con Venezuela, tener conciencia de que muchas personas, sobre todo pues que salen de Centroamérica, necesitan apoyo porque están escapando de la violencia. No queda otra, ¿sí? O sea, es o salir, ya, no hay más. Estamos en una situación que hay que aceptar y hay que dar porque es la situación que tenemos injusta y muy dolorosa, ¿no? Que es la situación que se está viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas que van caminando, que van haciendo caravanas, que van recorriendo de ida y vuelta, ojo, de ida y vuelta, no solamente de ida, aquí en Colombia estamos viendo gente que viene de vuelta de distintos lugares, de Chile incluso, desde el Cono Sur, ¿sí? Volviendo. Esa gente necesita apoyo para poder llegar a alguna parte. No están en ninguna parte, van moviéndose. Entonces, no hay que ser indolentes frente a la necesidad y la angustia que puede tener una familia que está perdida en la geografía, perdida porque va buscando, ¿no? Todavía no ha llegado quizás, ¿no? Entonces, es doloroso que eso siga sucediendo, es dolorosa la discriminación, es dolorosa la xenofobia, eso es doloroso y es lo que debemos luchar encarecidamente desde todos los sectores para contrarrestarla, ¿no? Desafortunadamente vivimos en un mundo muy injusto y lleno de locos, ¿sí? De gente que en el fondo abusa de su poder. Vean ustedes lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Las guerras bajo ninguna circunstancia son aceptables ni admitidas, ni debemos justificarlas bajo ninguna circunstancia. No podemos aceptar que hoy en día, hace 2 días atrás, haya caído un misil en un centro comercial en Ucrania. ¿Sí? Y que la gente con niños tenga que salir corriendo mientras los pedazos de metal, piedras y todo vuela por los aires, ¿no? No podemos aceptar eso, no podemos aceptar las crisis de refugiados, ¿no? Desde África, desde Siria, y olvidarnos, ¿sí? Olvidarnos de eso. Lo que está sucediendo, esto debe ser inaceptable. O sea, el castigo internacional debe ser inaceptable. Tú no puedes argumentar la guerra en los tiempos. Después de haber tenido una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente devastó a toda Europa, que desde allí, desde los 50 en adelante, se crea el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de que hemos avanzado como humanidad, seguimos pensando en la guerra atómica y nuclear. Es una cosa insólita. Si estamos locos, estamos perdidos. No. Entonces, tenemos que ser tajantes en esa lucha, ¿no? Que es una lucha que debemos dar desde todos los frentes, ¿no? Sí, y pues si hay una migración económica, pues todo el mundo tiene derecho también a moverse, ¿sí? Todo el mundo tiene derecho a vivir donde quiera, ¿no? La cuestión es buscar, por sobre todo, los mecanismos de seguridad para que esa movilidad humana no ponga en riesgo la integridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas ante todo, ¿sí? Eso es lo que yo he aprendido en estos tiempos, que debemos ser, pues, defender a rajatabla, ¿sí? Y luchar por la recuperación, como se dice, por la recuperación del goce efectivo de los derechos, por la restitución de derechos de las personas que los han perdido, ¿sí? Y esas personas son millones. Entonces estamos frente a una realidad sumamente desangrante, ¿no? De nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestra adultez, de las personas mayores, porque yo hace poco trabajé en un estudio, el primer estudio que se hace sobre personas mayores olvidadas, ¿sí? Y muchas personas mayores están solas porque se le han ido los hijos, porque se le han ido los nietos. Muchas personas mayores tienen que emigrar también a esa edad, después de los 60 años, buscando lugares donde vivir. Eso no se puede, ¿no? Hay que pensar cómo luchar, cómo seguir luchando, porque pues América Latina quizás nos quedan décadas, siglos, no tengo idea, ¿sí? Cuántos nos quedan para que este continente y para que este mundo en el que estamos parados, ¿no? Pues cambie un poco ese escenario de desigualdad. ¿Sí? Eso pues yo podría decir.
Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Freddy. Bueno, han surgido alrededor de esta conversación múltiples reflexiones y preguntas, y ahora más adelante vamos a aprovechar para leer también las que están escribiendo aquí en el chat. Surgen preguntas, por ejemplo, como ¿y por qué está migrando la gente? ¿Y qué se ha hecho? ¿Y qué podemos hacer? Y en ese sentido, se observan estrategias en distintos niveles. Unas estrategias en unos niveles más gubernamentales, como ¿y qué puede hacer el gobierno? ¿O qué es necesario que el gobierno haga? Unas estrategias también familiares, y es cómo se empiezan a generar redes entre las familias. Unas estrategias también comunitarias, como ¿y cómo se puede trabajar desde la autogestión comunitaria? Y en ese sentido, pues en el marco de la recuperación de los derechos humanos, cómo hacer para que se pueda prevenir que muchos niños y muchas mujeres y muchas personas y muchos adultos mayores eh, 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 profundicen en una situación vulnerable que va a afectar seguramente su salud mental. En ese sentido, entonces, creo que también la pregunta que nos hacíamos con la profesora Claudia es ¿y cómo podemos contribuir como academia? Porque pues en la academia se generan reflexiones, y una de las motivaciones que han de alguna manera acompañado este ejercicio en el doctorado es ¿y qué puedo hacer desde la academia? La pregunta aquí sería ¿cómo podemos contribuir nosotros desde este ámbito académico? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Entonces, profe Freddy y luego profe Felipe. Gracias. Voy a ser breve en este punto también para dar chance a las preguntas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo veo fundamentalmente dos, en donde la academia, a través de la investigación, a través del peso que tiene en términos del empuje de los docentes, de los proyectos, de las mismas universidades y facultades, puede volverse una voz, la voz de los migrantes. La primera es este estatus legal que deben tener los migrantes y que, como ya mencionaba el profe Felipe, pues está en el vacío. O sea, en teoría pueden transitar, pero al mismo tiempo están en un territorio que no es el suyo. Entonces, y la Declaración de Derechos Universales, de Derechos Humanos Universales, dice que deben estar protegidos, pero por otro lado, si no estás bajo ciertos criterios dentro de un país, pues entonces estrictamente estás violando sus, ¿cómo se llama? Sus leyes. Y entonces estos estatus generan muchos problemas. Por ejemplo, en México, los centroamericanos que piden el estatuto de asilo político por estas cuestiones que ya mencionaba, por ejemplo, de la guerra, número uno, es muy tardado, muy, muy tardado, y durante ese tiempo las personas no tienen pues mucho apoyo para subsistir mientras se completa el trámite. Y número dos, es totalmente temporal, o sea, nada como lo que mencionaba hace rato el profe de 10 años, o sea, esto dura meses, apenas el tiempo suficiente para tratar de llegar a la frontera norte y ver si allá también lo reciben como asilados, y si no, pues otra vez de regreso. Entonces, hace falta que haya una discusión seria, histórica, basada también en las leyes, que les permita tener un estatus diferente al que están teniendo, particularmente bajo ciertas causales. Y la otra en la que me quisiera concentrar es en aportar estrategias para reducir el prejuicio que la población tiene hacia los migrantes, porque está demostrado, al menos en América Latina, que si una ley no está acompañada de un proceso psicoeducativo, las personas no le van a hacer caso a esa ley.
Entonces podemos crear la mejor ley del mundo para proteger a los migrantes. Si los seguimos viendo como gente desconocida, si los seguimos viendo como gente que viene a ocupar nuestro territorio, si somos incapaces de ver que están aquí porque en el lugar en donde viven quizás fueron amenazados en términos, como decía el profe, con una pistola, es decir, no es una cuestión voluntaria, no es una cuestión de, ya ni siquiera de querer mejorar mi estilo de vida, que es algo también muy válido, pero hay ocasiones que ni siquiera es eso, es una cuestión totalmente de la violencia. Y eso jamás se toma en consideración dentro de la población. La población en automático los asume como gentes desconocidas, como gente que viene a hacer daño por donde va pasando. Se vuelven los chivos expiatorios de los problemas que tiene la sociedad. De tal manera que durante su paso, si hubo algún evento, bueno, si se incrementa de repente el índice de homicidios o de robos, fueron los migrantes. Y si un migrante comete un delito, eso sí está en primera plana, vean cómo los migrantes, aquí les dejamos pasar, pero sin embargo vean cómo se están portando. Entonces, todo eso es un proceso que tiene que ver con la empatía, con la educación, con reducir los prejuicios y entender que estamos hablando de seres humanos. Se trata de humanizar al migrante. Es un ser humano igual que nosotros, y hasta que no entendamos esto, por muy buena ley que tengamos, las personas no lo van a aceptar y van a seguir violando los derechos de estas personas. Entonces, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero yo creo que esas dos son fundamentales. Porque la discusión en términos, por ejemplo, del estatuto que tienen los migrantes, siempre suele ser económico o política. Y entonces depende del partido que esté en el momento, depende de la situación económica que tenga en ese momento el país, el gobierno, etcétera, etcétera. No, necesitamos una discusión en donde se humanice al migrante y desde la academia eso se puede hacer tanto en términos de su estatuto como migrante, como en términos de sensibilizar a las personas. Porque eso que están sufriendo, por ejemplo, en América Latina, que sufren en Colombia, ahora lo estamos sufriendo aquí y mañana lo pueden sufrir en cualquier otro país de América Latina. Es decir, esta situación de tener que desplazarse por cuestiones de violencia, ya no por tradición, como había mencionado hace rato, también ya nos está comenzando a pasar. Y ni por eso hemos logrado ser empáticos con las personas desplazadas que están atravesando, por ejemplo, México. Esos serían los dos elementos que yo quisiera poner sobre la mesa. Y bueno, le cedo la palabra al profe Felipe. Bueno, gracias, Fred. Bueno, son muchos factores, ¿no? O sea, digamos que en un abanico de necesidades, ¿no? Hay necesidades físicas y necesidades psicológicas, ¿no? Necesidades físicas. Y todo va a depender desde cruzándolo por edad, ¿no? No es lo mismo la infancia, la primera infancia, no es lo mismo la niñez, no es lo mismo la adolescencia, no es lo mismo la juventud, no es lo mismo la adultez ni la adultez mayor. Tenemos que primero hacer un rango, ¿no? de los distintos sectores. Después, obviamente, ahí tenemos unos niveles de vulnerabilidad. O sea, toda la población migrante forzada, llamémosle así, involuntaria, inclusive la no voluntaria, o sea, inclusive la voluntaria tiene grados de vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, todos llegamos a ser vulnerables en algún momento, pero la población migrante tiene un grado mayor, ¿sí? Entonces tenemos que ver que allí sobre todo la niñez, es la infancia, la niñez, ¿no? La adolescencia son, digamos, los grupos más vulnerables. Las personas mayores son vulnerables, ¿no? En este caso las mujeres se ven enfrentadas a una serie de discriminaciones diferentes. Así también otros colectivos, ¿no? Si son ya empezamos a ver si es que hay unas intersecciones, ¿no? Si esas personas pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, si son afrodescendientes, si son indígenas, ¿no? Si son campesinos, si vienen del sector rural y se van hacia el sector urbano, ¿no? Si son indígenas del área rural, si son indígenas campesinos. Entonces, para observar las necesidades de la población migrante tenemos que hacer un enfoque
interseccional y un enfoque diferencial, ¿sí? Siempre hay que tener, no hay que perder de vista el cruce de variables, ¿no? Y frente a eso, pues los esfuerzos son múltiples, ¿no? Hay, digamos, primero los esfuerzos políticos por establecer programas de inclusión, ¿no? Programas de inclusión a través de medidas legales, entonces tenemos que poner el ojo sobre eso. Normativas, reglamentaciones, leyes para poder ampliar la cobertura sanitaria, para poder ampliar la cobertura de educación, para poder gestionar procesos de habitabilidad en general, ¿no? Entonces, ahí hay todo un espectro importante donde nosotros como academia podemos hacer vigilancia, ¿no? Ver cómo se están haciendo, para eso son un poco los estudios que hacemos, ¿no? Para ver si el gobierno y si esas políticas podemos hacer a lo mejor estudios comparativos, ¿no? Visiones comparativas con otros países como en la región o a nivel internacional. También está el accionar de la cooperación internacional o las organizaciones de ayuda humanitaria. Allí tenemos pues todo un amplio espectro también de organizaciones que apuntan a distintos niveles de apoyo, ¿sí? De apoyo y de protección, ¿no? Entonces tenemos que también observar que desde la academia nosotros podemos acompañar tanto al gobierno, tanto a las ONG, acompañar y recomendar, ¿sí? Establecer diálogo, eso me parece fundamental, ¿sí? Fundamental, o sea, los diálogos intersectores, llamémosle así, entre universidades, entre ONG, entre gobierno, entre asociaciones de inmigrantes, entre la iglesia, ¿no? Entre las organizaciones religiosas de todos los tipos, son fundamentales. No podemos la academia funcionar sola. ¿Sí? Nuestros artículos, si no están leídos, si no se trasladan, si no se genera al menos una reflexión conjunta, pues en realidad sirven para discutirlo en las cuatro paredes del aula, ¿sí? Pero si no llegamos a los oídos de actores que están haciendo incidencia, ¿sí? Que están creando estrategias, que están dando el apoyo físico y el apoyo psicológico o emocional, ¿sí? Estamos perdidos como academia, ¿sí? Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo nosotros como académicos de acercarnos y buscar alianzas. Entre el gobierno y las ONG ya hay una alianza, ¿sí? Ya hay una alianza. Las ONG, ¿qué hacen? Apoyar al gobierno porque no da abasto, ¿sí? Consiguen las ONG plata y apoyan en lo que el gobierno a veces se ve limitado. Sí, consiguen mecanismos para los hospitales, maquinarias, qué sé yo, implementan un colegio que a lo mejor está muy perdido en términos territoriales o en una zona que está deprimida, las ONG meten un poco de recursos y le ayudan al gobierno, ¿sí? Se complementan, ¿sí? Porque a veces, pues, sobre todo en nuestros países que estamos, en comillas, vías del desarrollo o subdesarrollados, no directamente, se necesita plata, ¿sí? Entonces las ONG, pues, afortunadamente muchas de ellas lo hacen con mucha eficiencia y con ganas y corazón. Y la iglesia también, ¿no? Más allá de que seamos creyentes o no, hay un espíritu de vocación, de altruismo de las organizaciones religiosas por apoyar a las personas desvalidas, ¿no? Entonces, nosotros debemos también dialogar con la iglesia, ¿sí? Con las iglesias me refiero, ¿no? Con los distintos credos. Y pues además de todas estas estrategias, pues yo les compartí en el chat dos iniciativas, de hecho hoy mismo, curiosamente, estoy desde largo, hemos lanzado un documento, ¿no? Un libro que busca prevenir los riesgos para la niñez, ¿sí? Entonces, ese libro lo hicimos con la ONG World Vision, que tiene presencia prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Hicimos un lanzamiento hoy en la universidad muy bonito, les voy a compartir el video por si alguien lo quiere ver, les compartí los materiales. Entonces, la universidad, además de toda la gama de artículos científicos que construimos, ¿no? Que somos nosotros, ese es como un poco la presión mercantil, digámoslo así, aunque suena feo, del sistema competitivo en el cual estamos, ¿no? De producir cosas que a veces pues tienen que estar indexadas, bien indexadas, qué sé yo, todo ese rollo que nos chifla a los académicos y que nos vuelve frenéticos y un poco envidiosos, ¿no? ¿Quién publica más, quién publica menos, dónde publicó? Ah, mira, un Scopus no sé qué. Entonces, todo ese lenguaje que es nuestro, que a la mayoría del mundo no le interesa, ¿sí? Y que a nosotros nos come la cabeza y no nos deja dormir, que uno publicó más que el otro, y eso a la mayoría del mundo no le interesa nada, ¿sí? Nosotros tenemos que enfocarnos en cosas que también impacten a las personas que necesitan voces, que necesitan herramientas, como por ejemplo unas mujeres que hoy hablaron, y con esto voy terminando, unas mujeres venezolanas que decían, yo cuando llegué a Venezuela, voy a repetir más o menos el discurso, cuando llegué a Venezuela sentí mucho odio por Venezuela, sí, sentí mucho odio, o sea, perdón, por Colombia, perdón. Sí, unas colombianas me ayudaron, sí,
Y yo empecé a querer a los colombianos porque me empecé a dar cuenta que habían muchos buenos, ¿sí? Que eran unos cuantos los malos, pero así también piensan de nosotros, decía ella, que somos los venezolanos, a veces los que venimos a robar, el típico tema del archivo expiatorio, ¿no? Que venimos a robar, a quitar el empleo, a abusar de la salud y todas esas cosas. Entonces ella decía, nosotros tenemos una tarea también de revertir esa situación y de hacer ver que nosotros somos buenas personas. Entonces, en ese cambio de mentalidad en doble vía, sí, ella decía, nosotros hemos aprendido mucho de una persona y la nombraron, estaba justo ahí, ¿sí? Decía, esa persona nos hizo sentir que nosotros somos un aporte, que somos mujeres importantes, que podemos transformar, que nos hizo ver qué es lo que era el patriarcado, entender el patriarcado. Entonces, a lo que voy, nosotros como academia sí podemos abrir, ¿sí? Las conciencias, las reflexiones, los puntos de vista críticos, las sensibilidades, ¿no? Y esas tareas conjuntas, pues no solamente la academia las puede hacer, o sea, la academia llega hasta un punto. Hoy en día sabemos que la apuesta no es solamente la disciplina, sino que es la interdisciplina, incluso la transdisciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un equipo de investigadores de distintas disciplinas, se comparten elementos que permiten entender el fenómeno de manera mucho más compleja, porque la realidad es así. No solamente habla desde la sociología, ni desde la psicología, ni de la antropología. Por eso cuando decimos, yo como sociólogo, yo como antropólogo, yo como psicólogo voy a entender la realidad, estamos mal. Sí, porque necesitamos escuchar disciplinarmente las otras voces. ¿Sí? Si no, si nos enfocamos solamente en un estudio, es válido, ¿sí? Porque te da el enfoque disciplinar. Pero para aumentar la sofisticación de la comprensión, necesitamos cruzar los entendimientos, ¿no? Y en ese cruce de entendimiento, nosotros desde la burbuja académica, desde este computador, desde donde les estoy hablando, desde la comodidad de mi casa, ¿sí? Tengo que dialogar con alguien que está en la calle, que está escuchando las voces, que está en el día a día poniendo el hombro, que está viendo a las personas que migran, ¿sí? Que tiene esa cuestión en la piel, ¿no? Que ha podido acercarse, ¿sí? Yo mismo también, pues si puedo hacerlo, obviamente si la academia me lo permite, voy a territorio, ¿no? Voy al terreno. Pero si estoy constantemente dialogando con gente que está allí, que está viendo, que está observando, que está sintiendo, pues mi interpretación va a ser, bueno, la interpretación conjunta va a ser mucho más sofisticada, mucho más profunda y mucho más real, ¿no? Entonces, nuestro trabajo desde la academia, pues consiste en esto, ¿no? En abrir posibilidades de diálogo, en exigir, no solamente abrir, en exigir. ¿Por qué? Porque los gobiernos son altaneros, ¿sí? Los gobiernos son altaneros. Los gobiernos llaman a veces a los que quieren, ¿sí? Y a veces a la academia, discúlpenme la expresión, no le dan bola, ¿sí? No le dan bola. Yo he tenido la oportunidad de haber sido convocado y de haber sido olvidado, digámoslo así, por el gobierno, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones. En otras ocasiones, debo ser realista y decir, sí me han escuchado, ¿sí? Y sí nos han escuchado no solo a mí, sino que a mis colegas con los que yo habitualmente comparto. Entonces, nosotros debemos exigir porque el gobierno es un gobierno al servicio de los ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos, nosotros somos académicos, nosotros conocemos una parte de la realidad y esa parte de la realidad es la que tenemos que poner a discusión con las instituciones de toda índole, ¿no? Entonces, ese es mi llamado, esa es mi propuesta y no cansarnos, esto, pues, no cansarnos, ¿por qué? Los que estamos en esta tarea de entender las migraciones y de buscar pues, la defensa y la reivindicación y la recuperación de los derechos humanos, pues nunca te debes cansar, nunca. O sea, yo creo que los que confiamos en que el mundo pueda cambiar, los que creemos en eso, aunque sea de a poco, pues no nos vamos a cansar jamás. ¿Sí? Aunque pues a lo mejor el cuerpo nos pase la cuenta, ¿no? Pero pues la mente tiene que seguir puesta en eso. Felipe y Freddy, muchas gracias por las reflexiones que nos han compartido. Me hicieron pensar en una reflexión que plantea Jean-Paul Lederat alrededor de cómo los profesionales nos convertimos en mediadores cuando logramos que el Estado logre visibilizar las necesidades de las comunidades y cuando las comunidades logran tener voz y ser escuchadas y tenidas en cuenta al momento de generar políticas públicas, por ejemplo, y donde la participación no se limita solamente a la asistencia a una mera actividad donde ya están decididas las
las acciones, sino que se generan unos intercambios intersectoriales. En ese sentido, los niveles entonces no podrían estar separados, es decir, que el Estado por un lado, la familia por otro, la comunidad por otro y la academia por otro, sino que allí es donde aparece la dimensión de pensar en red y actuar en red. Y eso creo que nos pone a nosotros en una perspectiva de hacer lecturas donde empezamos a generar unos diálogos más intersectoriales, como lo llama Felipe, y Freddy plantea una reflexión alrededor de cómo se acompañan las leyes de manera que no queden solo en el papel, sino que empiece a haber una pedagogía que acompañe el proceso, porque en ocasiones solamente se diseñan, se establecen y quedan en el papel, pero creo que allí tenemos nosotros un ejercicio interesante de cómo acompañamos, cómo también hacemos vigilancia, cómo recomendamos y cómo generamos unos diálogos, y eso creo que nos invita también a actuar de manera transdisciplinaria, porque creo que este fenómeno social no podría ser leído desde un solo lente. Así que, pues muy interesante la invitación que nos hacen de cómo podríamos empezarnos a movilizar desde la academia, y pues a mí ese ejercicio me empieza a llamar la atención porque empezamos a configurar una red de amigos, y en esa red de amigos empezamos a participar distintos actores desde nuestras posibilidades, pero vamos a ir ganando espacios donde las personas que también han vivido las experiencias de cerca empiezan a ser escuchadas. Bueno, por aquí ya hay unas preguntas que nos gustaría compartirles para ver si nos podrían compartir algunas reflexiones alrededor. Entonces dice Luis Alfonso, creo que son, ¿cierto, profesora Claudia? Son varias preguntas. Ah, bueno, vamos a leer la pregunta que aquí aparece, dice. Yo veo como dos en el Sí. chat que nos ha compartido Luis Alfonso. Podríamos trabajarlas en conjunto para no abusar tampoco del tiempo de nuestros invitados. Yo creo que podría ser. Dale. Muy bien. Entonces Luis Alfonso dice, las migraciones en América Latina es increíble. Ahora bien, el caso de nosotros los venezolanos supera, permítame que acá no puedo leer muy bien. Espérame, aquí, ya. Dice, ahora bien, el caso de nosotros los venezolanos supera las cifras de todas las migraciones de Occidente. Efectivamente, quienes más migran son niños por las políticas de estados nefastos. Y el doctor Felipe está centrado justamente en esa migración forzada, vivencia de nuestro país. Hace poco la hija de una profesora de la Uniandina migró a Colombia y fue violada, y hoy perdió la razón. Es un dolor y el sufrimiento de esta joven. Y bueno, aquí también agrega, dice, excelente esa postura, esto de ser transparente, la mira de los estados, cómo nuestros representantes políticos tienen que tomar posturas contra esos dictadores, y además los ciudadanos construir los discursos para evitar esa afectación. Una mirada tripartita, desde la visión de Foucault, políticos, leyes y ciudadanos. Y más abajo, Luis Alfonso nos apuntaba dos preguntas respecto a la visualización de la realidad venezolana. Y también respecto a esta migración en el contexto mexicano, según lo que entiendo. ¿Sí te aparecen allí? Aquí me encuentro con otra pregunta que plantea, otro comentario que plantea Carmen,
Dice, el cambio, la confirmación de la familia, la disfuncionalidad familiar es una constante. Ya no solo son las familias en que algunos de los padres quedan encargados, es que hay menores encargados de sus hermanos, y eso es una situación grave. Y bueno, creo que podríamos compartir unas reflexiones en conjunto, y aquí también Luis Alfonso señala, ¿por qué la escasa visualización de la realidad venezolana, de una de las migraciones forzadas más grandes del mundo, tanto por los estados de América Latina o los mismos ciudadanos de cada país, además de la marcada xenofobia? ¿Y por qué la postura tan austera de México contra los venezolanos, siendo México un país con tantos migrantes en el mundo? ¿Es acaso un razonamiento político de igualdades ideológicas? Bueno, si quieren yo respondo la última por alusión directa. Yo te diría, Luis Alfonso, que particularmente es exactamente lo contrario. No de que tengamos una ideología diferente, sino de que no tenemos ideología. O bueno, nuestro gobierno actual no tiene ideología. Desde hace muchos años en México ha habido distintos gobiernos y cada uno de los gobiernos que ha llegado al poder ha sido a través del pragmatismo, haciendo alianzas entre grupos que ideológicamente serían totalmente incompatibles, como por ejemplo grupos de derecha, eh, Provida, por ejemplo, con grupos de izquierda. Y particularmente el gobierno actual que tenemos tiene esas características. Aunque se suele vender como un gobierno de izquierda, realmente es un gobierno que no tiene ideología. O sea, hoy puede estar, o sea, si el viento político dice que hay que estar a favor del aborto, dirá que está a favor del aborto, y si el viento político dice que hay que estar en contra, dirá que hay que estar en contra. Y lo mismo sucede con las posturas hacia los países fuera o sea, fuera de nuestras fronteras. Lo que sí te puedo decir es que esa misma indignación que tú profesas, la tenemos la gran mayoría de los ciudadanos. Muchas veces los gobiernos que tenemos no representan el sentir que tenemos en términos de las políticas públicas o de las políticas exteriores. Nosotros particularmente como ciudadanos, vemos la situación que sucede en Centroamérica, que sucede en Venezuela y en la guerra en Ucrania, y nos sorprende también la actitud pasiva del gobierno en turno. Creo que es un aspecto que tenemos como ciudadanos que reflexionar. Y debo decir también lo siguiente, difícilmente entra dentro de las propuestas electorales. Hay tantos problemas al interior del país que más bien la gente se concentra en que le digan cómo van a resolver sus propios problemas. Y esto nos lleva, y con esto quiero cerrar, a nuevamente este trabajo que hay que hacer desde la academia de la sensibilización, de darle voces a todas las personas, porque nos estamos aislando. Esta idea de países hermanos, de comunidades que viven situaciones similares y que además es cierto, es decir, hace rato ya decía que eso mismo que está pasando en Centroamérica posteriormente ya está pasando en México. No estamos dando cuenta y en ese sentido tenemos que mirar más también hacia afuera de nuestras fronteras, los problemas que también existen fuera y también tener una mayor exigencia. Y nuevamente creo que esa creo que en buena medida es, como apuntaba hace rato el profe Felipe, de las cosas que en la academia tenemos que hacer. A veces no es facilitar, a veces es más bien picar y decir, oye, aquí hay un punto que no debemos dejar pasar por alto. Sí, bueno, pues tenemos en América Latina un problema histórico, ¿no? Que es que todavía no sabemos muy bien quién somos, ¿no? En principio tenemos un conflicto identitario, si le pudiéramos llamar así.
Hay países que se creen superiores a otros, hay países hay zonas de los países que se creen superiores a otras, hay miramientos despectivos, ¿no? Hay desequilibrios muy notorios, ¿no? Hay desequilibrios en las historias, en las historicidades de América Latina que hacen que nuestro continente sea un continente de muchas diferencias, ¿no? De muchas diferencias, pues, de diferencias no aprovechadas, por decirlo así, ¿no? Porque, pues, América Latina es un continente con una riqueza enorme, ¿no? Me refiero a riquezas materiales, riquezas inmateriales, ¿no? Patrimonios que están ahí, que a veces son despreciados, ¿no? Que a veces son invisibilizados o construidos como ausentes, si pudiéramos usar la perspectiva de Boaventura, ¿no? De Sousa. En ese juego de poder, ¿no? En ese juego de poder que hemos estado envueltos nosotros durante toda la historia de América Latina, desde que se configuran, digamos, las repúblicas, ¿no? Desde que hay las luchas entre los realistas y los independentistas, ¿no? Los republicanos y pues también las exclusiones hacia las mujeres, ¿no? En esos momentos, ¿no? Los criollos, pues sabemos que nunca en el fondo pues han habido aires de unidad con la gran Colombia, no sé, era Panamá, era Colombia, perdón, era Panamá, era Colombia, Venezuela, Ecuador, sí, todos con una misma bandera, sí, pero que con el tiempo cada país empieza como a tomar una ruta diferente y a crear sus propias configuraciones y a dejar de dialogar, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué ha sucedido en América Latina? Son los centros de los países los que han concentrado el poder, abandonando a las regiones, ¿no? Colombia tiene regiones abandonadas durante toda su historia, ¿no? Y así también vemos como Ecuador hoy en día está en una gran manifestación política por el excesivo, digamos, recrudecimiento del neoliberalismo. Esto ha llevado a que los países vayan de un lado hacia otro por sus radicalismos también y por sus manipulaciones, ¿sí? Porque hay también mucho populismo, ¿no? Y hay también mucha ignorancia, porque esa ignorancia es fruto de la exclusión que se ha dado por la exclusión a la educación, ¿no? Somos un continente donde muy poca gente tiene la oportunidad de estar sentado como nosotros en un computador cómodamente en sus casas, ¿sí? Y muy poca gente estudia un doctorado, qué sé yo. Entonces, vivimos en una sociedad totalmente desigual y ahí hay un factor que es clave porque de alguna manera la migración es una vergüenza, ¿sí? De alguna manera la migración para los países, por eso Maduro en Venezuela oculta este tema, ¿sí? Lo maquilla, ¿no? Por eso en Colombia mis estudiantes no tienen idea de la cifra de los colombianos desplazados, no tenían idea, ahora más, ¿sí? O sea, ahora más, pero hace un tiempo atrás yo les decía, ¿cuántos desplazados tiene Colombia? No sabían la cifra. Ahora, con todo el esclarecimiento de la verdad, hay mucho más interés. Los países deben propender hacia eso, ¿no? A ser más conscientes a los niños de las desigualdades que tenemos frente a nuestras narices. Lo que pasa es que aquí en Colombia, por ejemplo, cosa que sucede en muchos países, se crean burbujas, ¿sí? La gente vive en burbujas, burbujas de niños acomodados que estudian en colegios privados y pareciera que lo único que tuvieran que aprender es fórmulas matemáticas y a leer Hansel y Gretel y cosas por el estilo, pero no darse cuenta de lo que está alrededor, ¿no? Esa clásica imagen donde hay una pared y en un lado está la favela y en otro lado hay casas con piscina, ¿sí? Entonces vivimos así. ¿Y qué pasa en ese sentido? No tenemos un discurso regional sobre la migración. No tenemos un discurso regional. Acá en Colombia yo siempre alegaba, ¿por qué solamente se empezó a hablar de esto mayoritariamente, más que todo con la crisis de Venezuela? Debo reconocer que el gobierno saliente ha hecho grandes cosas a favor, ¿sí? Hay gente aquí que yo le escuché, aquí en Colombia, yo escuché gente que decía, tenemos que construir un muro entre Colombia y Venezuela. ¿Sí? Hay que construir un muro en los 2.200 kilómetros de largo que hay entre Colombia y Venezuela, ¿sí?
Y yo les decía, o sea, con lo que te vas a gastar en el muro, ayudas a una gran parte de la población que necesita necesita su apoyo, ¿no? Si es una crisis humanitaria, hay que entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay un discurso concreto y coherente entre los países, ¿sí? Se entiende la migración de manera pues desigual, no hay una postura frente al refugio sobre la protección internacional de los derechos, ¿sí? Muchos gobiernos lidian, ¿no? Lidian entre el tema de que pues reciben beneficios a veces por limitar el paso, ¿no? Como sucede en México. O sea, hagamos un acuerdo importante político, usted evite que salgan más mexicanos. Y no me metas aquí a los hondureños, ni a los salvadoreños, ni a los nicaragüenses, no me meta menos no me meta colombianos, no, haga algo ahí, ¿sí? Entonces, ahí detrás de esto sabemos que hay mucha hipocresía, sabemos que hay también muchos bigotes que se arreglan, ¿no? En la política internacional, que es muy injusta. ¿Por qué? Porque vivimos en un continente así. Entonces, en ese sentido, pues la postura regional es una cuestión que necesitamos dialogar los académicos también y ver qué está pasando, ¿no? O sea, tenemos que generar foros, por eso es tan importante espacios como estos, donde pues nos podamos volver a encontrar y como decía el profesor, como decía el colega Edward, crear esa red de amigos, esa red de contactos, no agotarnos, porque es muy importante y estoy totalmente de acuerdo con Freddy, porque nosotros yo tengo inclusive un artículo donde hicimos un análisis de una ley acá en Colombia, sobre la ley de retorno, hicimos unas críticas, pero poca bola nos dieron. Entonces yo no sé si tenemos que ser más tajantes en los diálogos con los gobiernos, porque son en el fondo los gobiernos los que toman las decisiones. ¿Sí? La academia, piensen ustedes que somos una gran masa de gente altamente formada, ¿sí? Que aquí estamos con gente que hace doctorados o doctores. A Luis Alfonso, un saludo, que él es un doctor, ¿sí? Sí, él es un doctor venezolano de las universidades más prestigiosas de Venezuela. Sí, las universidades son un centro de pensamiento y de poder que no ha alcanzado quizás la relevancia que debería tener. ¿Sí? No sé por qué. No sé si es que nos resulta cómodo tener nuestro papel snob de intelectuales y leer nuestros libros cómodamente en nuestros sofás, ¿sí? Mientras tomamos nuestros cafés calentitos en nuestras casas, o si nos faltan cojones, como dicen los españoles, para salir a dar la pelea, porque pareciera que las respuestas las tuviéramos, ¿sí? Pareciera que las respuestas las tuviéramos, pero ¿qué nos falta hacer? ¿Sí? Esa es la pregunta que yo trato de responderme todos los días, ¿sí? Yo trato de responderme todos los días porque intentaría salir a la calle a gritarle a la gente, ¿no? Pero tenemos que actuar con inteligencia, obviamente, ¿no? Y ahí retomo un poco lo anterior, buscar amigos, como decía Edward, buscar no solamente los académicos, crear nuestras amistades con, como dice un amigo colombiano que vive en España, bueno, ahora está acá, es persistir, persistir, resistir, persistir, ¿sí? Entonces, si no nos escuchó uno, puede ser que nos escuche otro. Entonces, es una tarea larga porque hay un colega también acá que es de una consultoría en la Consultoría para la Defensa de los Derechos Humanos de la Población Desplazada, se llama CODES, aquí en Colombia, una consultoría muy antigua. Sí, Marco Romero, que es un querido amigo, él no se cansa donde vaya, con quien se para y dice, necesitamos una conferencia regional para los refugiados. Sí, con quien algún día lo va a lograr. ¿Sí? Entonces, nuestros sueños como académicos que podamos construir en las aulas y fuera de las aulas, sí, debemos luchar mucho para poder alcanzar y que eso impacte y saber y pensar y ver que impacte, porque, hombre, tengo aquí en mi casa, no sé, 100 libros de migraciones, ¿ya? Y todos dicen más o menos lo mismo. Hay injusticia, hay niños sufriendo, hay... Pues, hombre, ya que nos enrollamos, que el transnacionalismo, los que están allá, los que están acá, los que tienen familiares, los que les da vuelta a todos, está bien. Es necesario el debate académico, intelectual, teórico, ¿sí? Es necesario. Yo me he leído como no sé cuántas 5 veces un libro que es mi libro de cabecera, que es de Abdelmalek Zayat, ¿no? Uno de los sociólogos más importantes en las migraciones. Me lo leo, me lo releo. Está bien, yo lo entiendo, ¿sí? Pero necesitamos realmente trasladar este cúmulo de ideas que tenemos nosotros, los investigadores, los profesores, los estudiantes, en cuestiones concretas que vayan a apoyar, que vayan a transformar. Si no, nos quedamos en la pura labia, ¿sí? Y hasta ahí está la academia. Y por eso hay cientos y miles de investigadores en migraciones en toda América Latina
Entonces, todo ese cúmulo de gente, imagínense el poder que podría tener para transformar cosas. Yo creo que por ahí va la cosa, no sé, creo que debemos no cansarnos, debemos seguir pensando qué hacer, debemos buscar socios, amigos, movernos, inquietarnos, enojarnos, transformar nuestra indignación, como dice Boaventura, en propuestas. ¿Sí? No quedarnos con la rabia, ¿no? Porque si nos vamos a acostar con la rabia y no pensamos en nada cómo sacarnos de esa rabia, ustedes que son psicólogos bien lo saben, se acumula y al final, ¿qué es lo que produce? Estrés, produce decaimiento, qué sé yo. Más bien pensemos que esa rabia y esa frustración y este dolor que tenemos también por lo que sucede, pensemos poco a poco cómo ir arreglando las cosas, cómo poder ofrecer soluciones que puedan resultar, ojalá muchas de ellas, y las que no, pues hombre, inspirarán a otros para que sigan trabajando en la misma ruta, ¿no? Ahí me quedo. Muchas gracias, Felipe y Freddy. Interesante, pues las metáforas que van surgiendo. La metáfora de la burbuja termina siendo una trampa donde quedamos atrapados cuando, digamos, se van reproduciendo formas de ver muy limitadas y que validan que la frontera se establezca, se fortalezca, se pongan cimientos, y cuando aparecen discursos como que son necesarias las fronteras para resolver los problemas o son necesarios los muros para resolver los problemas, pues es como validar de alguna manera otras formas de violencia. Y pues interesante también la reflexión que surge alrededor de cómo nos hemos centrado en limitar los impactos intelectuales en círculos cerrados a partir de la publicación de artículos que solo lee un grupo de personas, pero donde muchas veces no se reconocen las voces. Y pues la invitación, que me suena también muy parecido a lo que propone Manuel Castel en su libro de la indignación a la esperanza, pues cómo hacemos para empezarnos a movilizar, porque de alguna manera sí hay situaciones que nos empiezan a generar molestia, pero creo que eso también nos moviliza un poco hacia qué podemos hacer desde la academia, pero no solo en lo académico, sino de manera intersectorial, interseccional, colaborativa, conjunta. Y bueno, pues el ejercicio de poder construir una red de amigos, creo que también empieza a generar unas acciones concretas, como una situación que aprovecho para compartirla. Una de las mamás me contaba que su hijo iba perdiendo matemáticas y en el colegio pues el niño está pensando en retirarse porque pues va más atrás que los demás, pero en esas conversaciones apareció otro amigo que viene de Venezuela y es ingeniero y se ofreció para compartirle algo que él sabe de matemáticas, y creo que esa red de amigos también empieza a ser una red de colaboración y una red de apoyo, ¿sí? Compartir lo que yo sé a otros, creo que también nos empieza un poco como a generar un sistema de ayuda y de apoyo entre todos. Eso, por ejemplo, esa acción concreta me llama la atención, como el directorio de contactos de quién sabe hacer qué y cómo le gustaría compartirlo, empieza a abrir posibilidades. Y claro, en algún momento empieza también a ser importante que esto se pueda articular a algunos programas que, bueno, los entes territoriales a veces son un poco distantes, porque también en una ocasión alguien dijo que era que la población no se acercaba y por eso los programas solo estaban destinados a la gente del municipio. Pero creo que allí, cuando el programa va dirigido solo a un grupo, por ejemplo, de niños de 4 a 8 años, pues también estamos diciendo que los de 10 o los de 12 o los de 14, pues no podrían estar. Entonces, creo que a veces hay unas ofertas limitadas, sectorizadas, y creo que las ofertas tendrían que empezar a leer un poco más las necesidades y las demandas comunitarias. Bueno, pues, profe Claudia,
No sé si quisiera compartirnos algo. Edward, pues sin alargarnos más para no abusar del tiempo de nuestros invitados, simplemente creo que esto vamos a tener que conversarlo largo y tendido en otra sesión aparte, porque esto pues tiene que llevarnos a otros espacios, a otras estrategias. Estamos además aquí en una transición de gobierno, pues está la tarea de sentarnos también a trabajar de la mano, a estar muy pendientes de los cambios que se vienen para ver cómo puede uno articularse, para ver cómo puede uno trabajar allí. Y pues nada, estos espacios son justamente una intención de tratar de tender puentes, pero tenemos que ir más allá, ¿no? Porque pues tenemos que pensar cosas tan sencillas como la divulgación de estas cosas, de tal manera que no acabemos solo conversando entre nosotros, sino que tengamos también personas de la comunidad o de otras ONGs invitadas en estos espacios, pero bueno, vamos de a poco mejorando nuestro ejercicio de articulación. Pero bueno, por algo se empieza. Entonces, un placer haberlos escuchado.